El bosque permanecía en silencio, salvo por el leve silbido de la nieve derritiéndose que goteaba desde los pinos. Era el 20 de diciembre de 1944, cerca de Bastogne, y las Ardenas se habían convertido en una tumba blanca. La noche anterior, la artillería alemana había martillado la tierra helada hasta hacerla gemir como un ser vivo. Ahora, en la tenue luz del amanecer, el humo aún se aferraba al aire con un sabor metálico y áspero, mezcla de pólvora y escarcha. El cabo Joe McConnell estaba junto a su cocina de campaña, mirando la línea de árboles. Tenía 34 años, era corpulento, con las manos marcadas por cicatrices de quemaduras de grasa, un hombre hecho para el calor, no para el frío. El ejército lo había sacado de un restaurante en Dayton, Ohio, y le había dado un cucharón en lugar de un fusil. Durante meses había cocinado en el barro, alimentado a hombres demasiado cansados para hablar y observado cómo desaparecían en bosques que devoraban el sonido. Pero aquella mañana algo era distinto. El aire se sentía denso, con ese peso que anuncia que algo está a punto de romperse. El viento se filtraba entre las ramas cargadas de nieve, trayendo consigo un rumor grave y rítmico de motores. Mac se quedó inmóvil. Aquel sonido no era estadounidense. Tenía ese pulso mecánico profundo que había aprendido a odiar. El chirrido de las orugas alemanas. En algún lugar más allá de la niebla, los tanques avanzaban. Giró hacia el pequeño campamento que antes había sido una zona de cocina. La tienda de lona estaba medio colapsada, con los bordes endurecidos por el hielo. 3 soldados se apiñaban junto a una estufa, con los rostros pálidos por el frío y el hambre. Eran cocineros y conductores, no combatientes. Sus fusiles descansaban sin usar contra la pared, congelados. Una olla de guiso ralo hervía débilmente, desprendiendo un aroma agrio y tenue en el aire helado. Mac se quitó los guantes y frotó sus manos agrietadas. Olían a manteca, humo y metal. Miró el suelo, una mezcla de nieve y aceite con huellas ya medio cubiertas. La guerra había avanzado demasiado rápido y su unidad había quedado atrapada al borde del frente. Les habían ordenado mantener la posición y alimentar a quien pasara, pero hacía 2 días que nadie pasaba, solo el eco distante de la artillería. Desde algún punto del norte, otra explosión recorrió el valle, sorda y lejana, como un trueno devorado por la nieve. El cielo se iluminó débilmente, revelando los árboles congelados por un instante. El suelo tembló, haciendo caer una lluvia de ollas desde el estante. Mac miró hacia el origen del sonido y luego hacia el estrecho camino forestal junto al campamento. Una franja de hielo endurecido que descendía hasta Bastogne. Si los alemanes alcanzaban esa carretera, tendrían una ruta directa hacia la ciudad. Y en ese momento, nadie los detenía. Revisó la escasa línea de suministros abandonados, bidones de combustible, una caja de papas, un barril de manteca solidificada en un bloque blanco. El olor del combustible era fuerte, cortante, mezcla de gasolina fría y tierra. La manteca brillaba con una capa de escarcha. Nada de aquello parecía un arma, pero en su mente algo despertó. Un recuerdo de años atrás, cuando un incendio de grasa en la cocina se había extendido sobre el suelo de baldosas como un relámpago líquido. Entonces, lo había apagado con sal, pero la visión del fuego moviéndose, reptando, vivo, nunca lo había abandonado. Esa imagen regresó ahora, indeseada pero persistente, con el mismo siseo imparable. Oyó gritos procedentes del bosque, órdenes ahogadas en alemán. Estaban cerca,
Su corazón comenzó a golpear con lentitud y fuerza, ese ritmo profundo que aparece cuando el instinto supera a la razón. Se agachó tras la estufa y miró a través de la cortina de nieve. Sombras grises se movían entre los troncos oscuros. No eran muchos aún, tal vez exploradores, pero detrás se distinguían siluetas negras de vehículos. Los otros hombres en la tienda comenzaron a entrar en pánico. Uno de ellos, apenas un muchacho de 20 años, susurró que debían huir. Otro intentó levantar la radio, pero los cables estaban rígidos por el hielo, sin señal, sin órdenes, sin refuerzos. Mac volvió a mirar los suministros. Los bidones metálicos brillaban débilmente bajo la luz pálida, cubiertos de condensación. Sabía lo que contenían: aceite de cocina, diésel, manteca, sustancias que ardían con facilidad. Se acercó al barril más próximo, desenroscó la tapa y percibió el olor denso, aceitoso, que prometía violencia si se provocaba. Sus dedos temblaban. El aire era tan frío que su aliento se convertía en vapor al instante. Sentía el sabor del hierro en la boca, producto de los nervios. Los tanques eran ahora inconfundibles. El crujir de las orugas sobre el hielo, el silbido de la maquinaria hidráulica. En algún punto, una ametralladora crepitó brevemente y luego cayó. Se volvió hacia sus hombres. «Prepárense para mover los barriles», dijo en voz baja. Ellos lo miraron sin comprender. No explicó nada. No había tiempo. La nieve empezó a vibrar bajo los pies. Entre los árboles ya se veían destellos de uniformes grises, rifles brillando. Una ráfaga repentina atravesó el claro, avivando el fuego de la cocina. Las llamas se elevaron, proyectando sombras salvajes sobre el campamento. En ese momento, Mac comprendió cuán cerca estaban de ser superados. El enemigo estaba a menos de 200 metros. No habría refuerzos ni retirada, solo los materiales que lo rodeaban: grasa, combustible y desesperación. La luz del fuego se reflejó en sus ojos mientras se enderezaba lentamente. Los hombres detrás de él dejaron de murmurar. Incluso el bosque pareció contener la respiración. Mac miró una vez más hacia la línea de árboles y luego hacia los barriles. El pensamiento que cruzó su mente era tan temerario que casi rió, pero no se fue. Calor contra nieve, fuego contra hielo, las herramientas de un cocinero contra un ejército. Tomó una barra metálica del horno y la hundió en las llamas. La punta se volvió naranja, goteando chispas como estrellas fundidas. El aire se llenó del olor a metal ardiendo. Levantó la vista hacia el bosque, donde los alemanes avanzaban, el zumbido de sus motores convirtiéndose en un rugido constante y mecánico. A sus espaldas, las ollas seguían burbujeando débilmente, el aroma del guiso mezclándose con el humo. Frente a él, la niebla temblaba con movimiento, sombras extendiéndose, disciplinadas, inevitables. Mac apretó el agarre de la barra incandescente. La nieve crujió bajo sus botas mientras daba un paso al frente. En la distancia, las campanas de una iglesia repicaron débilmente entre el humo, apagadas, fantasmas sonoros que resonaban en el bosque helado. Entonces el viento cambió. El fuego se avivó. Los barriles brillaron como depredadores al acecho. Mac contuvo el aliento. La decisión ya estaba tomada, en lo más profundo de sí, allí donde el miedo y el instinto se confunden. El cocinero estaba a punto de encender un fuego que ardería para siempre en la historia. 3 días antes de aquella mañana, las Ardenas parecían engañosamente tranquilas. La nieve cubría gruesamente las crestas, ahogando el sonido de la guerra. El 327º Regimiento de Infantería Planeadora
se había atrincherado alrededor de Bastogne, con líneas delgadas y dispersas. Sobre ellos, las nubes colgaban bajas y grises, inmovilizando a los aviones aliados. Abajo, las carreteras se habían congelado por completo, convirtiendo cada camión de suministros en un ataúd esperando deslizarse por los precipicios. El bosque, que alguna vez fue refugio, se había transformado en una trampa. La cocina de campaña de Mac McConnell estaba en el extremo sur del perímetro, cerca de un camino angosto que serpenteaba entre los pinos como una vena helada. El lugar olía a humo, diésel y lona congelada. Su tarea, sencilla en teoría, era mantener alimentados a los soldados. Pero en Bastogne, la comida se había convertido en otra arma que se agotaba. Las raciones disminuían hora tras hora. Los hombres llegaban a su tienda pálidos de hambre, con los ojos hundidos y los guantes rígidos por la sangre y el frío. Servía lo que podía: sopa aguada, café casi transparente, a veces solo nieve hervida con un toque de sal. Cada noche, el bombardeo se acercaba un poco más. La artillería alemana tanteaba las líneas con precisión metódica, proyectil tras proyectil, buscando debilidades. El suelo temblaba con cada impacto, haciendo vibrar las cucharas sobre el mostrador. El sonido se volvió parte del ritmo de la cocina. Remover, agacharse, esperar, volver a remover. El sueño desapareció, reemplazado por un zumbido sordo y constante de miedo que se adhería a cada respiración. Para la segunda noche, las líneas de comunicación comenzaron a fallar. Las radios chispeaban con estática, sus baterías congeladas. Las órdenes llegaban tarde o no llegaban. Los cocineros, conductores y enfermeros que trabajaban detrás del frente se encontraron, de pronto, dentro de él. Su cocina se transformó en un punto de encuentro para los perdidos, mensajeros, heridos, desertores, cualquiera que buscara un poco de calor. La tienda se llenó de vapor y de miedo. Los hombres susurraban sobre el cerco, sobre cómo los alemanes se cerraban por todos lados. Mac escuchaba sin decir palabra. Había visto suficiente en Italia para saber cuándo todo empezaba a desmoronarse. Siempre había el mismo olor antes del colapso: caucho quemado, nieve y miedo mezclados en el aire como humo. Ahora ese olor estaba ahí, espeso y agrio. En la tercera mañana, un oficial apareció con el rostro agrietado por el viento y el agotamiento. Lanzó órdenes rápidas: mantener el sector, alimentar a los que quedaran y no esperar reabastecimiento. Ni siquiera miró el mapa clavado junto a la estufa. Ya no existían líneas, solo puntos dispersos de resistencia. Mac lo observó alejarse y luego volvió al fogón. Vertió lo poco que quedaba de manteca en la olla, el grasa chisporroteando al tocar el calor. El aroma llenó la tienda, denso, aceitoso, casi reconfortante. Uno de sus hombres murmuró que el olor podía delatarlos. Mac respondió en voz baja que el enemigo ya sabía dónde estaban. Afuera, la nieve caía más espesa. Se acumulaba sobre los cascos, en los cañones de los fusiles sin usar, en las cajas medio enterradas bajo los montones blancos. En algún punto lejano, una ametralladora crepitó y luego se detuvo bruscamente. Siguió un silencio absoluto, el tipo de silencio que hacía que cada hombre comprendiera cuán pequeño se había vuelto su mundo. Al mediodía corrió la noticia de que varias líneas de suministro habían sido cortadas. Los camiones con munición y comida se habían perdido en emboscadas. Los hombres que custodiaban el perímetro estaban reducidos a la mitad,
algunos luchando con las manos congeladas envueltas en trapos. El mando intentaba sonar seguro, pero nadie lo creía. En la cocina, Mac organizó lo que quedaba: un barril de combustible, 3 sacos de harina y medio tambor de manteca. No bastaba ni para alimentar a un pelotón, mucho menos a los restos de un batallón. Ordenó a sus hombres que conservaran todo: quemar madera en lugar de combustible, derretir nieve en vez de gastar agua. Ellos obedecieron porque no tenían otra cosa que hacer. Esa noche, un proyectil cayó cerca del almacén de suministros. La explosión arrancó la puerta de sus bisagras y dispersó escombros ardientes sobre la nieve. Mac salió corriendo con una manta para sofocar las llamas, pero lo que vio lo detuvo en seco. Un barril de manteca se había partido por la mitad a causa del impacto. El contenido se derramaba sobre la nieve, encendiéndose al mezclarse con gasolina derramada. El fuego se extendió en gruesas capas ondulantes, arrastrándose sobre el suelo como brea fundida. El calor era abrumador, casi vivo. Los demás gritaban pidiendo agua, pero Mac no se movió. Observó cómo la grasa ardiente derretía la nieve hasta convertirla en fango, transformando el terreno en una masa viscosa y humeante. Las llamas se aferraban al suelo, negándose a morir incluso bajo la intensa nevada. Pasaron casi 10 minutos antes de que el fuego se extinguiera por sí mismo. Cuando finalmente lo hizo, el olor a grasa quemada quedó suspendido en el aire, acre e imborrable. Esa noche, mientras los demás dormían por turnos, Mac se quedó solo junto a la estufa moribunda. Miraba el suelo ennegrecido fuera de la tienda. La imagen de aquel fuego persistía en su mente. La forma en que se movía, el miedo que provocó incluso en los hombres que lo habían visto nacer. Pensó en los barriles aún apilados junto al camino, intactos y llenos. Otra explosión distante retumbó en el bosque. No se estremeció. Ya estaba imaginando la siguiente, solo que esta vez no sería un accidente. Por la mañana, la temperatura volvió a caer. Los hombres despertaron con escarcha cubriendo sus mantas y el aliento convertido en niebla. El sol, pálido y lejano, apenas rozaba las copas de los árboles. A lo lejos, sobre el paisaje congelado, se alzaban columnas de humo provenientes de los puestos destruidos. En algún lugar, hombres morían por falta de munición, mientras su cocina aún tenía combustible. Una contradicción demasiado aguda para ignorarla. Se levantó lentamente, sintiendo la rigidez en las piernas, y salió al exterior. El frío lo golpeó como un martillo. Su respiración se convirtió en nubes cortas mientras observaba el claro. Todo estaba silencioso, pero podía percibir movimiento más allá de la cresta. Los alemanes se reagrupaban. El cerco se estrechaba. El nudo casi se había cerrado. Volvió la vista hacia los barriles. Sus lados metálicos estaban cubiertos de escarcha, pero la idea de lo que podían hacer ardía detrás de sus ojos. Era una locura, y sin embargo, tenía más sentido que cualquier otra cosa en ese mundo congelado. En lo más profundo de su pecho, la idea empezó a tomar forma. Frágil, peligrosa, imposible. El instinto de un cocinero se cruzó con la desesperación de un soldado, y algo inhumano prendió chispa entre ambos. En la cuarta noche, el cielo sobre Bastogne brillaba con un tenue resplandor rojizo provocado por la artillería lejana, y la nieve lo reflejaba como una brasa moribunda que recordaba a todos que el frente ya no estaba allá afuera, sino que los había engullido por completo. Dentro de la tienda de cocina,
que se hallaba encorvada y débil, el aire apestaba a humo, a aceite y a sudor atrapado entre lonas, y el viento se colaba por las costuras desgarradas para morder las espaldas de los hombres. El cabo Joe McConnell estaba sentado junto a la estufa, observando cómo una gota de grasa descendía por la sartén de hierro y siseaba hasta desaparecer. Un sonido pequeño que, sin embargo, clavó su atención como una chispa en pasto reseco. Se inclinó más, los ojos siguiendo el residuo adherido al metal y la manera en que burbujeaba y se aferraba, porque esa misma visión, ese fuego terco que se negaba a extinguirse, lo había perseguido desde la explosión junto al cobertizo, y no era locura, pensó, sino instrucción. Afuera el bosque crujía levemente por la escarcha, y más allá de la cresta, los motores retumbaban mientras los alemanes volvían a reubicar sus fuerzas cerrando aún más el círculo. Cada soldado en Bastogne lo percibía, la constricción invisible, la lenta opresión de la respiración, porque los suministros se habían agotado, las raciones se habían convertido en recuerdos y en humaredas, y los hombres discutían por restos de café mientras el combustible, antes racionado con cuidado, existía ahora solo en la memoria. Mac se puso en pie, quitó la escarcha de las mangas y caminó hacia la pila de barriles junto al camino. La escarcha brillaba bajo sus botas, que crujían suavemente en el silencio, y cada tambor se alzaba como una bestia dormida a la espera de ser despertada. Colocó su mano sobre el metal helado e imaginó, con una mezcla de terror y claridad, el calor hirviendo bajo su superficie y el estruendo de la ignición liberando una ola de luz capaz de transformar el terreno. La idea lo aterrorizaba, pero también encajaba de una forma en que nada más tenía sentido, porque los alemanes dependían del suelo helado para mover sus blindados, y si ese suelo se derritía, sus bestias de acero se hundirían. Empapar la nieve con fuego convertiría el bosque en una trampa, y la herramienta de un cocinero podía devenir arma si él encontraba la valentía para empuñarla. Al volver a la tienda, sus hombres discutían en susurros. Uno de ellos, el soldado Lansing, propuso abandonar el puesto y correr hacia el pueblo antes de que fuera demasiado tarde, mientras otro aseguró que los fusilarían por deserción si lo intentaban, y Mac guardó silencio hasta que los murmullos se apagaron, señalando luego con la barbilla hacia la estufa. «Si pasan por aquí», dijo quedo, «esto es por donde vendrán. La carretera es terreno abierto, y si salimos corriendo, rodarán hasta Bastogne antes del amanecer». Nadie respondió porque sabía que tenía razón, y el silencio se prolongó hasta que solo el viento habló, presionando contra la lona como un susurro de los muertos. Entonces Mac se puso a trabajar encontrando mangueras viejas de combustible de camiones destrozados, recipientes abollados y restos de cable, vertiendo lo que quedaba de manteca en un cubo y mezclándola con gasolina hasta obtener un barroso y viscoso brebaje. El hedor llenó la tienda, afilado, aceitoso y nauseabundo, y sus guantes quedaron resbaladizos, los dedos pegados al mango como si la mezcla resistiera su toque. Lansing observaba desde un rincón con los ojos abiertos y dijo entre dientes que aquello los haría volar a todos por los aires, a lo que Mac no levantó la vista y contestó que quizá así sería, pero preferible su fuego a que el fuego fuera el de ellos. La noche se espesó, la nieve cayó con más fuerza cubriendo sus huellas a medida que las hacían, y el viento traía un ritmo extraño, tintineo lejano, voces apagadas en alemán, la tos mecánica de motores que arrancan en la oscuridad, mientras el asedio avanzaba metro a metro. Al llegar la medianoche, Mac había completado su creación.
6 barriles alineados a lo largo de la curva de la carretera forestal, cada uno conectado por mangueras y bañados en zanjas de grasa, y el reflejo de la luna en los bordes los convirtió en centinelas de plata esperando la orden. Probó una mecha hecha con un trapo empapado en combustible y la vio humeante, un olor embriagador y aterrador a la vez, mezcla de calor de cocina y muerte en el campo de batalla. Cuando su sargento, un viejo infante llamado Wallace, tropezó con la escena, se quedó paralizado por la incredulidad y rugió preguntando qué demonios era aquello. Mac explicó con frases cortas y firmes que la grasa ardería más tiempo que la gasolina, que la nieve atraparía el calor y que el humo facilitaría una retirada, pero la expresión de Wallace se volvió sombría. «Eso no es procedimiento», dijo con voz plana, y advirtió que alterar los suministros del ejército podía llevarlos a un consejo de guerra. Mac sostuvo la mirada sin pestañear y respondió que si lograban romper la línea no habría nadie para celebrar un juicio, y esas palabras quedaron flotando en el aire como un veredicto. El sargento no dijo más, murmuró algo sobre la locura y se alejó sin impedirlo, porque el mando había perdido hacía tiempo el control, y Bastogne funcionaba ahora por instinto y no por órdenes. Con el amanecer acercándose y la nieve tornándose azul bajo la luz helada, Mac se agachó junto a los barriles para revisar una vez más las mechas. Su respiración formaba nubes cortas que se desvanecían pronto, y podía sentir el temblor de los motores a través del suelo, leve pero constante, como un latido que se aproxima desde el subsuelo. El bosque dejó de oler a pino para olfatear a combustible y a expectativa. Se limpió las manos en el delantal, embadurnándolo de negro con grasa, y miró hacia la línea de árboles. Sus hombres estaban detrás, en silencio, inseguros de si asistían a un acto de genio o a un suicidio. Sobre ellos, el cielo latía con destellos anaranjados de la artillería lejana, y Mac susurró para sí, no una plegaria sino una receta. Calor, presión, tiempo. No tenía fusil ni rango que importara ni posibilidad de refuerzos, pero poseía lo que todo cocinero comprende, el saber de que todo combustible, con el toque exacto, puede transformarse. La última granada de la noche silbó por encima y estalló más allá de la cresta. La nieve cayó de las ramas en olas brillantes y se posó sobre los barriles como un sudario. Mac la observó inmóvil y luego exhaló lentamente mientras el peso de la decisión se abatía sobre él como la gravedad. Nadie habló. El único sonido fue el viento trayendo el tenue aroma metálico de la tormenta próxima. Cuando por fin se volvió hacia sus hombres, su rostro era sereno y su voz sosegada. «Si esto funciona», dijo, «compraremos tiempo para que algunos sigan viviendo». No necesitó explicar a quiénes se refería, porque cada hombre en ese claro conocía el precio del retardo. En lo profundo del bosque, un oficial alemán ordenó avanzar, y el ruido de los motores creció. Los barriles brillaban en la penumbra. Mac encendió una cerilla y la vio temblar entre sus dedos. La llama titiló una vez y se afianzó, pequeña y frágil, pero suficiente para cambiar el curso de lo que iba a suceder a continuación. El bosque despertó antes del amanecer con un sonido de metal, no el golpeteo aleatorio de herramientas ni el traqueteo lejano de los carros de suministro, sino el rugido sincronizado de blindados avanzando entre la nieve. Los motores alemanes rugían con un ritmo pesado y deliberado, y el suelo temblaba en pulsos cortos y rítmicos que ascendían por las suelas de las botas de los hombres hasta alcanzarles el pecho,
mientras cada sonido en el bosque parecía contener la respiración. El cabo Joe McConnell se agazapaba detrás de una pila de barriles, con las manos agrietadas por el frío y empapadas de combustible, y sus dedos olían a humo y grasa. La mezcla que había preparado, una pasta espesa de manteca, gasolina y aceite usado, se pegaba a sus guantes como alquitrán. La escarcha de la noche había sellado una fina costra sobre la nieve, quebradiza y filosa, que crujía con cada movimiento. Susurró a sus hombres que se mantuvieran agachados. Solo 3 cocineros, un conductor y un escribiente herido lo acompañaban, ninguno con entrenamiento de combate. El primer tanque emergió entre la niebla como un muro en movimiento, sus orugas triturando la nieve hasta convertirla en una espuma gris. Detrás avanzó un semioruga con los faros amortiguados por una capa de hielo, mientras voces alemanas resonaban nítidas y seguras. No esperaban resistencia en aquel punto. El frente, según sus mapas, estaba mucho más al norte. Aquello era solo otro claro que cruzar antes del desayuno. Mac levantó la cabeza lo justo para ver la carretera. Los barriles estaban alineados en forma de media luna, conectados por zanjas de grasa congelada. Una sola mecha recorría la nieve como una cicatriz, un trapo empapado en la misma mezcla inflamable. El olor era abrumador, espeso, amargo, cortante incluso en el aire helado. Sacó una bengala del bolsillo, la encendió contra el cinturón y la acercó a la mecha. La bengala siseó, escupió chispas y prendió. La llama reptó por el suelo como una serpiente que despierta de la hibernación. Al principio no ocurrió nada. La nieve soltó vapor. Los alemanes gritaron confundidos y enfocaron sus luces hacia el resplandor repentino. Entonces, con un rugido semejante a una puerta de horno abriéndose, el primer barril estalló. Una ola de fuego se extendió hacia adelante, naranja y negra, devorando el camino. Las llamas no solo ardían, se movían, impulsadas por la grasa líquida que corría sobre la nieve. El humo llenó el claro, denso y aceitoso, ascendiendo en espirales asfixiantes. El vehículo de cabeza frenó en seco, y sus ruedas delanteras se hundieron en el fango que segundos antes había sido suelo helado. Mac gritó a los hombres que retrocedieran, su voz casi ahogada por el estruendo. El calor los golpeó como un muro, quemando la piel expuesta alrededor de los ojos. Lluvias de chispas caían en ráfagas. El segundo barril estalló enseguida, y el fuego se expandió hacia los costados, envolviendo el avance enemigo. Los soldados alemanes tropezaban, resbalaban en el lodo, y sus abrigos grises se convertían en antorchas. Pero el viento cambió. Una ráfaga repentina desde el este empujó el infierno de vuelta hacia los estadounidenses. Las llamas saltaron sobre la zanja de grasa y lamieron su barricada hecha con estufas volcadas. Por un instante, el aire se volvió blanco, enceguecedor de calor. Uno de los cocineros gritó. Su abrigo había prendido fuego. Max se lanzó sobre él, lo derribó en la nieve y apagó las llamas con sus propias manos desnudas. El olor a tela quemada y piel se mezcló con el hedor de la manteca ardiendo. Arrastraron al hombre detrás de una caja de combustible, respirando a bocanadas cortas y dolorosas. Mac levantó la vista entre el humo. La línea de fuego colapsaba hacia ellos. Si no la redirigían, todo el campamento se encendería. Avanzó arrastrándose, tosiendo, y agarró un barril semienterrado. El calor le atravesó los guantes.
Apretando los dientes, lo rodó hacia el camino y lo perforó con la bayoneta. Un chorro de líquido graso brotó de golpe, derramándose sobre las llamas. La explosión fue inmediata y ensordecedora. Por un momento pareció que el propio cielo se incendiaba. La onda arrojó nieve, lodo y humo en todas direcciones. Cuando el aire se despejó lo suficiente, la carretera había desaparecido, transformada en un pantano hirviente de fango y fuego. La columna alemana se detuvo por completo. Mac se limpió el hollín del rostro con la manga, el corazón latiéndole con furia. A través del humo vio las orugas del tanque principal girando en vano, cavando más profundo en el barro. Los soldados detrás gritaban pidiendo cuerdas, pero cada intento solo los hundía más. El bosque resonaba con el silbido del fuego al chocar con el hielo. Los cocineros, medio ciegos y tosiendo, empezaron a arrojar nieve sobre las estufas cercanas para impedir que se prendieran, pero Mac los detuvo con un gesto. «Déjenlo arder», murmuró con voz ronca. «No pasarán por ahí». Por primera vez desde el inicio del sitio, los alemanes dudaron. Las llamas formaron una muralla que ni la infantería ni los tanques podían cruzar. Entre el humo, las siluetas oscuras se replegaron hacia el bosque. Un silencio extraño siguió, roto solo por el chisporroteo del fuego y el gemido metálico de las piezas deformadas por el calor. Los hombres se quedaron inmóviles, temerosos de creer lo que veían. Entonces Lansing, el más joven, soltó una carcajada salvaje, incrédula, y los demás lo siguieron entre tos y lágrimas. Por un instante, estaban vivos. La victoria era sucia, pero era real. El olor a aceite quemado cubría el claro como una nube de tormenta, y el humo negro se alzaba tan alto que manchaba las nubes sobre Bastogne. Mac contempló el infierno con el pecho agitado. El fuego avanzaba aún, lento y hambriento, devorando todo lo que tocaba. Su creación había funcionado demasiado bien. La nieve bajo las llamas se había vuelto barro líquido, una trampa que resistiría hasta que el frío la reclamara de nuevo. Pero debajo de esa euforia surgió un pensamiento más oscuro. Habían sobrevivido a esa hora, pero los alemanes volverían en mayor número, y ahora sabían dónde estaba él. La línea de grasa ardía aún a lo lejos, roja bajo la niebla. Los hombres de Mac empezaron a aclamar débilmente, con voces roncas, sin comprender que la batalla que acababan de ganar grabaría sus nombres en una historia que nadie creería. Él se volvió de las llamas hacia el horizonte negro, donde la artillería seguía parpadeando. Le temblaban las manos, sin saber si era por el cansancio o por darse cuenta de que acababa de inventar algo monstruoso. El aire apestaba a grasa quemada, diésel y muerte. La nieve volvió a caer, suave y constante, siseando al tocar las brasas. El fuego no murió. Solo susurró más fuerte, como si exigiera volver a ser alimentado. El humo del camino incendiado se extendió durante kilómetros, arrastrándose bajo sobre los campos nevados como un ser vivo y tiñendo el aire con el olor a grasa cocida y barro helado. Cuando el viento lo llevó hacia Bastogne, los soldados en el perímetro levantaron la vista desde sus trincheras y susurraron sobre un fuego que no se apagaba nunca. Creyeron que era humo de artillería. No lo era. Era la huella de algo que nadie había visto jamás. Al amanecer, un jeep de reconocimiento avanzó lentamente entre las ruinas del lugar donde había estado la cocina. Los hombres que iban dentro, ingenieros del 326º Batallón, descendieron con cautela. El suelo aún humeaba.
Lo que encontraron no se parecía a ninguna línea defensiva conocida. La nieve estaba negra, burbujeante, con manchas de grasa medio derretida. Los árboles más cercanos al camino estaban carbonizados hasta las copas, su corteza cubierta de un residuo aceitoso. Un tanque yacía abandonado en la curva, con la pintura ampollada y las orugas hundidas hasta la mitad en el terreno descongelado. El cabo McConnell estaba cerca, con el abrigo chamuscado y el cabello endurecido por el humo. Su rostro gris mostraba agotamiento absoluto. Había pasado la noche arrastrando heridos detrás del muro que quedaba de la cocina, dándoles de beber nieve derretida mezclada con pozos de café. Cuando los ingenieros llegaron, no dijo nada. Solo señaló la carretera y murmuró. Los detuvo. El teniente Harker, al mando, se acercó a la zanja calcinada y se inclinó para inspeccionar el residuo. Introdujo un palo en la mezcla ennegrecida, lo olfateó y retrocedió. Grasa, dijo incrédulo. Usó grasa. Uno de sus hombres maldijo por lo bajo. Ninguno de sus lanzallamas ni bombas incendiarias había causado un daño semejante. Era algo primitivo y perfecto. La noticia se propagó rápido por el pueblo. Al mediodía, el rumor viajaba más veloz que el frío. Un cocinero había levantado una muralla de fuego capaz de detener tanques. Los soldados se reunían alrededor de la historia como si fuera una leyenda. No conocían su nombre, pero igual lo repetían. El cocinero que quemó la carretera. Aquella tarde los ingenieros regresaron con órdenes de replicar el efecto. Mac los condujo hasta los barriles que quedaban y les mostró cómo había mezclado las sustancias. Una parte de manteca por 2 de combustible, removidas hasta volverse espesas. Sus manos temblaban al demostrarlo, las quemaduras aún frescas sobre las palmas. Harker preguntó si lo había hecho a propósito o por accidente. Mac dudó un instante antes de responder. Ambas cosas. El oficial no añadió palabra. Pronto la operación se amplió. Los mecánicos drenaron el aceite de los camiones inutilizados. Los sanitarios entregaron el alcohol de sus botiquines. Incluso los capellanes trajeron velas para derretir la cera. Cada unidad de apoyo en Bastogne contribuyó con algo que pudiera arder. Hombres que no comían bien desde hacía días trabajaban ahora codo con codo, vertiendo mezclas en zanjas improvisadas y sellándolas con nieve. El aire se llenó de nuevos olores: petróleo, sebo, lana chamuscada y un leve dulzor a humo de vela. Manchas negras se alzaban en el cielo de un extremo al otro del perímetro. Era un espectáculo insólito. Cocineros y conductores construyendo líneas de fuego mientras la artillería tronaba a lo lejos. Mac observaba desde el borde del claro, la incredulidad mezclada con el cansancio. Lo que había empezado como un acto desesperado se había convertido en política militar. Su sargento se acercó con las manos vendadas metidas en el abrigo. «¿Sabes que ya lo llaman la cortina de grasa?», comentó. Mac esbozó una sonrisa débil y sin humor. «Mejor eso que milagro», murmuró. Al caer la noche, las primeras copias de su defensa estaban listas. 6 posiciones alrededor de Bastogne, todas impregnadas con la misma mezcla viscosa. Cuando llegó la oscuridad, las llamas se alzaron una a una, brillando tras las líneas de árboles como faros. La nieve reflejaba el resplandor anaranjado, haciendo que el bosque pareciera una ciudad en llamas. Las patrullas alemanas redujeron la marcha, confundidas ante el espectáculo. Algunas se retiraron, sin saber si enfrentaban un arma nueva. Solo aquella ilusión compró horas de silencio. Dentro del pueblo, sin embargo, la tensión aumentaba. Los suministros estaban casi agotados. La munición se contaba en puñados.
Los médicos servían sus instrumentos sobre velas. Pero algo en los hombres había cambiado. Habían visto lo imposible. El truco de un cocinero que detuvo un batallón. No era mucho, pero era esperanza, y la esperanza se contagia. Para la tercera noche, los ingenieros realizaban pruebas con instrumentos adecuados. Descubrieron que el fuego ardía más caliente que el combustible estándar, cerca de 1400 grados, suficiente para deformar metal y fundir la nieve hasta convertirla en fosas. Lo registraron todo, escribiendo fórmulas a la luz de los faroles. Uno se acercó a Mac y le pidió su nombre para el informe. Lo dio sin pensar, sabiendo que se perdería en el papeleo. Los cocineros no inventaban armas. Preparaban café y enterraban a los muertos. Mientras los hombres preparaban el siguiente lote, las carencias empeoraron. Los tambores de manteca estaban vacíos y el frío había congelado la mayor parte del diésel. Empezaron a usar lo que encontraban: queroseno, aceite de motor, incluso alcohol médico. Los vapores mareaban. Varios hombres se desplomaron por la inhalación, con el rostro gris y los labios azules. Mac permanecía despierto, obligándose a remover las mezclas, los ojos ardiendo por el humo. Afuera, la noche volvió a rugir con la artillería alemana. Los proyectiles explotaban en los bosques cercanos, lanzando nieve y fuego al aire. Por un momento, pareció que el mundo entero se incendiaba. Luego el ruido se desvaneció, reemplazado por el crepitar de cientos de pequeños fuegos ardiendo de forma constante sobre las colinas. Mac caminó junto a una de las líneas, con las botas hundiéndose en la nieve que empezaba a derretirse. Las llamas proyectaban sombras alargadas sobre su uniforme y el aire vibraba con calor. Comprendió entonces que todo aquello desaparecería cuando regresara la nieve. No habría medallas ni reconocimiento, solo cicatrices negras en el bosque. Pero quizá eso bastaba. A sus espaldas los hombres seguían trabajando, gritando órdenes contra el viento. La cortina de grasa se había convertido en algo más que una defensa. Era el latido del asedio. Cada barril lleno, cada zanja encendida, era un acto de desafío convertido en materia. El fuego se propagó no solo sobre el suelo, sino también dentro del espíritu de los hombres cercados. En el infierno helado de Bastogne, el experimento de un cocinero se había transformado en la llama de un ejército. La noche antes de que estallara la tormenta, el aire estaba antinaturalmente quieto. Ni siquiera el viento se movía, como si aguardara el momento de comenzar. Cada hombre dentro del perímetro de Bastogne lo sintió. Ese silencio extraño que anuncia la llegada inevitable de la destrucción. Las líneas de fuego habían ardido durante días, dejando el bosque marcado con cintas negras de ceniza y nieve derretida. Habían ganado tiempo, pero el tiempo se agotaba. El cabo Joe McConnell se encontraba cerca del borde del sector sur, observando el débil resplandor anaranjado que titilaba entre los árboles. Tenía las manos vendadas y las uñas ennegrecidas de hollín. Cada movimiento dolía, pero detenerse no era una opción. Los últimos barriles de grasa y combustible habían sido colocados a lo largo del camino de Wardin, el estrecho corredor que los alemanes debían atravesar si querían tomar Bastogne. Era la línea final, y más allá de ella ya no quedaba nada que quemar. A las 5 de la mañana, el primer proyectil cayó. El sonido desgarró la calma como un grito. Los árboles estallaron en astillas. El suelo helado tembló y la nieve cayó de las ramas en oleadas pesadas. Los cocineros y los ingenieros se arrojaron al barro, con el aliento formando nubes en el aire helado.
Mack levantó la cabeza lo justo para ver los fogonazos en la cresta. El enemigo había llegado con toda su fuerza. Los Panzergrenadier avanzaban detrás de sus tanques, moviéndose en formación entre el humo. Sus botas crujían sobre la tierra congelada. Las ametralladoras disparaban ráfagas cortas y precisas, cortando la niebla. El foco del tanque de vanguardia se encendió, barriendo el claro con haces pálidos. Iluminó primero las ruinas de la cocina, luego los barriles que brillaban débilmente bajo la escarcha. Mack sintió la vibración antes de oír la siguiente explosión. Los morteros cayeron más cerca, destrozando la loma junto a él. Tomó la pistola de bengalas, sus dedos vendados resbalando sobre el gatillo. Los hombres a su lado se agazaparon detrás de estufas volcadas y cajas, esperando su señal. Ya no eran del todo soldados, sino mitades de fantasmas. Los tanques avanzaron. Sus motores rugían graves, guturales, casi rítmicos, cada golpe resonando como un pulso. El suelo se estremecía bajo su peso. Las líneas de fuego estaban debilitadas por el deshielo. Si las encendía demasiado pronto, las llamas morirían antes de que los alemanes llegaran. Si esperaba demasiado, serían arrollados. Cada instinto lo empujaba a actuar, pero el instinto podía matar tan fácilmente como la duda. Un proyectil cayó junto al barril central y lo partió con un chillido metálico. La grasa y el combustible se derramaron sobre la carretera, mezclándose en un charco opaco y brillante. El olor lo golpeó de inmediato, crudo, químico, nauseabundo. El vapor se elevó en hilos fantasmas. Mack comprendió que la explosión había hecho la mitad de su trabajo. Apuntó la pistola de bengalas hacia el centro del camino y disparó. La estela de luz se arqueó por el aire como un cometa, brillando rojo contra el cielo gris. Golpeó la superficie resbaladiza y el bosque respondió con luz. La explosión fue sonido y color al mismo tiempo. El fuego saltó hacia arriba, convirtiendo el amanecer en día. Los barriles estallaron en cadena, uno tras otro, hasta que toda la carretera se volvió un horno. El calor fue inmediato, asfixiante. La nieve a su alrededor se vaporizó, enviando nubes de vapor que se enroscaban en las copas de los árboles. Los alemanes se detuvieron. Las orugas del tanque principal giraban enloquecidas, hundiéndose en el barro cuando el suelo se volvió lodo bajo ellas. Los infantes gritaban órdenes, agitando los brazos, cegados por el humo. Uno disparó contra las llamas, como si las balas pudieran matar el fuego. El aire se llenó con el silbido del metal derritiéndose. Mack gritó a sus hombres que se retiraran. Corrieron entre el humo, agachándose cuando otro proyectil impactó contra un tronco cercano y estalló en fragmentos. La onda expansiva lo arrojó de costado. Cayó con fuerza, el aire escapando de sus pulmones. Por un instante, todo sonido desapareció. Solo quedó un zumbido lejano. Cuando recuperó la vista, vio a un hombre arrastrándose hacia él. Lansing, con el rostro manchado de hollín y un brazo inerte. Detrás, el bosque ardía como si el sol hubiera caído en él. La línea de fuego se extendía fuera de control. Los barriles del extremo opuesto habían reventado por el calor, enviando ríos de llama cuesta abajo. Toda la pendiente ardía, no en estallidos, sino en olas, rodando entre los árboles como una marea de fuego invisible. Los alemanes comenzaban a retroceder, su formación colapsando.
La nieve los traicionaba ahora, succionando sus botas mientras el suelo derretido se convertía en fango. Mac arrastró a Lansing tras un árbol e intentó incorporarse. Un dolor agudo le recorrió el costado, una contusión profunda o quizás una costilla rota. Apretó los dientes y se levantó de todos modos. El rugido del infierno era ensordecedor. Incluso la artillería parecía muda frente a él. Entre el resplandor distinguía siluetas de tanques atrapados en el incendio, sus cubiertas metálicas deformándose bajo el calor. Uno intentó retroceder, sus engranajes chirriando, antes de hundirse con un último gemido. El aire era casi líquido de tanto calor. Las chispas caían en arcos brillantes, quemando la piel expuesta. El uniforme de Mac estaba empapado en sudor a pesar del frío. Tropezó hacia la trinchera más cercana, las botas hundiéndose en la nieve ennegrecida. A su alrededor, los hombres gritaban de júbilo. No alto, no salvaje, sino con un tono incrédulo más que victorioso. Entonces llegó un nuevo sonido, un chirrido metálico profundo, seguido de un destello blanco. Uno de los barriles del flanco había explotado antes de tiempo, lanzando escombros al aire. ¡Zalato! La onda arrasó una sección del bosque y derribó a los hombres. Mac sintió el calor quemarle el rostro mientras volvía a caer al suelo. Cuando levantó la vista, la línea alemana había desaparecido. Solo quedaba humo, espeso, oscuro, impenetrable. Los árboles se mecían bajo el calor, su corteza resquebrajada. A lo lejos, oyó gritos de retirada en alemán, desvaneciéndose en la tormenta. El fuego lo había consumido todo, y todo había obedecido a su hambre. Mac permaneció inmóvil, el pecho agitado. El camino había desaparecido, sustituido por un abismo de fuego y lodo. Nada se movía salvo las llamas. La nieve empezó a caer otra vez, copos finos que flotaban hacia el resplandor anaranjado y se derretían antes de tocar el suelo. Se giró de lado, sujetándose las costillas, y contempló la devastación que había creado. El camino de Wardin estaba sellado, quemado, sepultado y borrado. Los alemanes no volverían a cruzarlo. A medida que las llamas se apagaban hasta convertirse en brasas, los primeros rayos del amanecer atravesaron el humo. El bosque humeaba. El aire sabía a ceniza y metal. Detrás de él, un soldado murmuraba una oración, la voz temblorosa. Mac no habló. Tenía la garganta demasiado seca. Solo observó cómo el último barril se colapsaba hacia adentro, los bordes al rojo vivo enfriándose hasta volverse negros. El fuego moría, pero el silencio que dejaba era más estridente que la propia batalla. Cuando el humo finalmente se disipó, el amanecer reveló lo que la noche había destruido. El bosque que antes ocultaba su miedo había desaparecido, reemplazado por troncos retorcidos y cráteres humeantes. El camino de Wardin ya no existía. Se había convertido en una cicatriz de barro negro y escombros silenciosos. La nieve, antaño blanca y suave, estaba ahora cubierta de hollín y del brillo metálico del combustible quemado. Nada vivo se movía allí, salvo el vapor que se alzaba en espirales como el aliento de un mundo moribundo. El cabo Joe McConnell permanecía al borde de las ruinas, envuelto en una manta que alguien le había echado sobre los hombros. Su uniforme estaba desgarrado, el rostro manchado de ceniza, los ojos hundidos por el agotamiento. A su alrededor,
Los supervivientes se movían en un silencio denso, arrastrando heridos fuera de las zanjas humeantes, con las botas hundiéndose en un barro que olía a aceite y carne chamuscada. El fuego había ardido durante horas, y aún ahora el calor seguía emanando del suelo, haciendo que el aire temblara como un espejismo. Los sanitarios llegaron primero, luego los mensajeros de suministros, y finalmente, un grupo de oficiales que habían escuchado lo imposible, que el acceso sur había resistido. No entendían cómo. Solo veían el resultado. Una cocina de campaña convertida en fortaleza, un cocinero de pie entre las ruinas y un camino cubierto de máquinas muertas. El teniente que se le acercó apenas pudo hablar. No dejaba de mirar los barriles colapsados, las estufas fundidas, los tanques calcinados. ¿Hizo todo esto con grasa de cocina?, preguntó en voz baja. La respuesta de Mac fue seca. Con lo que teníamos. El informe se extendió por el perímetro antes del mediodía. Cuando las fuerzas de relevo del tercer ejército de Patton llegaron, la línea de grasa ya era parte del rumor. Los soldados hablaban de un fuego capaz de fundir blindaje, de un cocinero que convirtió la nieve en arma. La realidad era menos heroica. Cansancio, terror y un destello de ingenio nacido de la desesperación. Pero en la guerra, la verdad siempre se dobla en favor de la supervivencia. El convoy de socorro alcanzó el borde sur de Bastogne la mañana de Navidad. La nieve volvió a caer, suave y espesa, cubriendo la tierra ennegrecida como un sudario. Los primeros tanques avanzaron junto a los restos de la cocina, sus orugas crujiendo sobre el hielo que aún siseaba por las brasas ocultas debajo. Mac los observó pasar sin hablar. «Pasa». Llevaba las manos envueltas en vendas limpias, pero todavía olía la manteca en su piel. Dentro de la improvisada tienda de mando, los oficiales se reunieron para analizar lo ocurrido. Los ingenieros describieron el patrón de combustión. Los artilleros repasaron los informes de las explosiones. Usaban términos como medida defensiva no convencional o incendiario de emergencia de campo. Ninguno mencionó a los hombres que casi se habían quemado vivos para lograrlo. Mac escuchó sin interés. No se veía a sí mismo como un héroe. Solo era un hombre que se negó a dejar que el enemigo cruzara su cocina. Esa noche alguien le entregó una taza metálica de café. Sabía a humo y a metal, pero estaba caliente. A su alrededor, el campamento murmuraba una celebración tranquila. Las tropas de Patton habían roto el cerco. El asedio terminaba. Sin embargo, la victoria se sentía extraña, como si el mundo hubiera quedado demasiado silencioso después de tanto estruendo. Los hombres reían con debilidad, intentando recordar cómo sonaba la alegría. Más tarde, cuando los informes fueron archivados, su nombre apareció solo una vez, en una línea de un resumen logístico. Cabo Joseph McConnell, 317 TO, de Infantería Planeadora. Defensa incendiaria improvisada en el camino de Wardin, que contribuyó a detener el avance enemigo. Eso fue todo. Ninguna medalla, ninguna mención honorífica. Solo tinta sobre papel. No le importó. El reconocimiento era para los vivos, y demasiados de sus amigos ya no lo estaban. Lansing no había sobrevivido a las quemaduras. Los pulmones del sargento se habían llenado de humo antes de que llegaran los médicos. Mac los enterró a ambos junto al antiguo lugar de la cocina, marcando las tumbas con cucharas dobladas en forma de cruz. Era rudimentario, pero le pareció lo correcto. Al caer la tarde, se sentó junto a la estufa deformada que alguna vez había sido su puesto de mando.
El hierro estaba retorcido, sus patas fundidas en el suelo. Extendió la mano y tocó el borde, aún tibio. Los copos de nieve caían sobre el metal y se convertían en vapor con un leve silbido. Por un instante, imaginó que aquel sonido era respiración. El bosque a su alrededor estaba inquietantemente callado, sin disparos, sin motores, solo el murmullo lejano del viento entre los árboles quemados. Podía oler el rastro del desastre, una mezcla de ceniza húmeda, tierra helada y el fantasma de grasa quemada que impregnaba todo. El mundo parecía hueco, como si la guerra hubiera devorado no solo a los hombres, sino también al aire. Un soldado que pasaba se detuvo y lo saludó. «Increíble lo que hizo aquí, cabo», dijo. Mac asintió, pero no respondió. Las palabras parecían inútiles. Las llamas habían hablado con más fuerza que cualquier historia. Horas después, finalmente se levantó y recorrió el largo del camino calcinado. Bajo sus botas, el suelo crujía con capas finas de hielo que volvían a formarse sobre la ceniza. La luna se alzaba entre nubes errantes, y su luz convertía el vapor en cintas plateadas. Dondequiera que mirara, veía las huellas del fuego, no como destrucción, sino como prueba de resistencia. Al final del camino, donde el último tanque se había consumido, se detuvo. La torreta estaba medio enterrada en el barro, el cañón torcido hacia el cielo como un brazo roto que pedía ayuda. Tocó el metal, frío pero de algún modo aún vivo bajo la nieve. Así era la victoria, fea, silenciosa, incompleta. Cuando regresó al campamento, los fuegos se habían apagado. Los hombres dormían donde estaban, envueltos en mantas endurecidas por la escarcha. La cocina de campaña humeaba en silencio. Mac vertió el resto de su café sobre la nieve y lo observó desaparecer con un siseo de vapor. No sonrió, solo cerró los ojos y escuchó al viento moverse entre las cenizas, llevando el tenue olor de aquello que los había salvado. Un cocinero había detenido a un batallón, no con un arma, no con órdenes, con fuego y con la negativa a morir con hambre. La guerra terminó con más silencio que victoria. Cuando la primavera desheló las Ardenas, la tierra donde Mac McConnell había luchado aún despedía un tenue olor a aceite quemado. El bosque, despojado de sus ramas, se erguía como un ejército de esqueletos mirando al cielo. El agua del deshielo se acumulaba en cráteres negros. La nieve había desaparecido, pero las cicatrices que escondía permanecían. Mac se quedó un tiempo después de que el frente se desplazara hacia el este. Ayudó a desmantelar las cocinas improvisadas, reparó estufas para las nuevas unidades y guió a los equipos de recuperación por las viejas rutas. Cada vez que pasaba por Worthing, el olor regresaba. No del todo humo, no del todo grasa, algo metálico y persistente. Se aferraba a su memoria como una marca ardiente. Nunca hablaba de ello. Los soldados jóvenes que llegaban para la limpieza le preguntaban qué había pasado allí. Solo respondía que un depósito de suministros se había incendiado demasiado. Era más fácil que admitir que había sido idea suya. En abril lo licenciaron. El ejército lo envió a casa con una mención sellada en tinta desvaída y un billete de tren a Ohio. El viaje de regreso fue largo y silencioso. La nieve detrás de la ventanilla se difuminaba en líneas de luz mientras el tren avanzaba hacia el oeste. Mantenía el macuto sobre las rodillas, sin soltarlo. Dentro, envuelta en un trozo de lona, guardaba una pequeña cucharón de hierro, ennegrecida, deformada por el calor, la última herramienta que había usado en Bastogne.
Al bajar del tren, el aire le resultó extraño. Olía a carbón y a pan, no a combustible ni a miedo. En la estación, la gente vitoreaba al ver llegar a los soldados. Había banderas, bandas de música, aplausos de desconocidos. Mac no pudo sonreír. Solo asintió y cruzó entre ellos, con las botas resonando sobre el suelo pulido. De vuelta en Dayton, su restaurante seguía en pie. El cartel estaba descolorido, las ventanas polvorientas, pero el lugar era el mismo. La primera vez que abrió la puerta, el olor familiar a grasa y harina lo golpeó como un recuerdo que intentaba escapar. Abrió las ventanas, limpió el mostrador y encendió la estufa. La llama se alzó azul y tranquila, inofensiva esta vez. Los clientes regresaron poco a poco. Obreros, camioneros, parejas jóvenes que recordaban su comida de antes de la guerra. Lo llamaban Mac el cocinero milagro, tras oír fragmentos de la historia contados por otros veteranos. Siempre cambiaba de tema. Para él no había habido milagro, solo supervivencia. Cocinaba en silencio, servía los platos con la misma precisión que había aplicado a sus armas improvisadas. El chisporroteo de la plancha se convirtió en su nuevo ritmo de combate. Pasaron los años. Los periódicos escribían sobre Bastogne con lenguaje grandioso y triunfal. El milagro de Navidad, el rescate de Patton, el sitio que rompió la ofensiva. Ninguno mencionaba la línea de grasa. Ni uno solo. El fuego que había detenido a un batallón se desvaneció en notas al pie y cuadros logísticos, despojado de nombres. Mac lo prefería así. La fama nunca había sido el objetivo. Aún así, la guerra encontraba la forma de volver a él. A veces, los veteranos se detenían en el restaurante, atraídos por los rumores. Se sentaban en el mostrador y contaban historias de nieve y miedo, de noches iluminadas por fuego en lugar de luna. Algunos habían estado allí, cerca de Bastogne, aunque ninguno sabía quién les cocinaba los huevos. Mac los escuchaba, asintiendo despacio, dejándolos hablar. Cuando mencionaban el camino en llamas, sus manos se tensaban sobre la espátula, pero nunca los interrumpía. Décadas más tarde, en 1964, un historiador de Pensilvania lo visitó. Llevaba carpetas con informes desclasificados y fotografías. Le preguntó si sabía algo sobre una innovación de campo, sin nombre registrada en los informes del asedio. Algo que implicaba grasa de cocina usada como defensa improvisada. Mac examinó los documentos en silencio y luego negó con la cabeza. «Solo cocineros haciendo lo que podían», respondió. El historiador se marchó decepcionado, sin saber que la respuesta estaba delante de él, envuelta en un delantal manchado de café y tiempo. Cuando Mac murió en 1971, sus pertenencias cabían en un solo cofre pequeño. Dentro había unas pocas medallas, un montón de recibos del restaurante y el cucharón quemado de Bastogne. Su sobrina lo donó a un museo local de veteranos. Años después, los conservadores rastrearon su origen y lo trasladaron a Bélgica, a una pequeña vitrina cerca del sector sur de Bastogne. La placa bajo el cristal decía simplemente: «Herramienta defensiva improvisada. Bastogne, diciembre de 1944. Donación anónima». Los visitantes pasaban de largo. La mayoría no leía la inscripción. Algunos la miraban de reojo y suponían que formaba parte de una exposición de suministros. Nada más. Pero los lugareños sabían la verdad. Los granjeros aún encontraban fragmentos fundidos en el suelo cerca de Wardin,
pedazos de hierro ennegrecido enterrados bajo el musgo. Decían que allí la tierra nunca volvía a congelarse del todo, ni siquiera en los inviernos más duros. A veces, cuando la niebla bajaba de las colinas al anochecer, el aire traía un leve aroma, grasa, humo y pino mezclados. Los guías decían que era imaginación, solo diésel de la carretera. Pero los hombres mayores sonreían en silencio. Recordaban las historias que sus padres contaron, cómo una noche de invierno, cuando todo parecía perdido, un fuego se alzó desde una cocina y se negó a morir. El pasado, como la llama, deja huellas mucho después de apagarse. Lo que hizo McConnell nunca se escribió en doctrinas ni se talló en piedra, pero perduró. En el olor del aceite, en el siseo de la nieve al encontrarse con el fuego, en la lección de que la desesperación puede inventar milagros. Y en ese silencio, en algún lugar más allá del bosque helado, el mundo aún llevaba el eco lejano de un cocinero que una vez detuvo a un ejército armado con nada más que valor y fuego.